Hola. Bueno, compañera, si os parece bien, vamos a empezar. Como siempre, vamos a empezar con las dudas que hayan, bueno, algunas de las preguntas o cosas que hayan podido quedar rumiando de la semana anterior. Así que, venga, va, a disparar. A ver, yo tengo otra vez dos, uno para cada uno. A ver, Jorge, cuando lees cosas de filosofía de la ciencia o epistemología de la ciencia, cuando ellos hablan de hechos, es sinónimo del fenómeno, de fenómenos. O sea, un hecho es un fenómeno porque los fenómenos, según Chalmers, no son los objetos, sino enunciados que constituyen los hechos. Pero se podría hacer la similitud. Cuando nosotros decimos que algo es un hecho, no estamos diciendo que es meramente una cosa que está ahí. Cuando nosotros decimos que es un hecho o que es un fenómeno, es algo que hemos conceptualizado. Es decir, lo que se presenta a nosotros como hechos es justamente eso, fenómenos. Vale. ¿Vale? Y para Fernando, en los que nos has pasado hace un rato del esquema aquel de ontología y Sí. epistemología, abajo pones lo de que el todo concreto no son todos los hechos y no es la totalidad de todo. Pero ese todo entiendo que es un todo, por decirlo así, con mayúscula en el sentido de que es todo lo que existe, el universo, porque por llamarlo de alguna forma, los subtodos sí que puede haber que un todo sea mayor que una parte. Quiero decir, el cuerpo humano es más, es algo superior a las partes del cuerpo humano. O sea, el todo ese que hacéis referencia es a la totalidad, ¿no? Pero Claro, quiero decir, es que a él mí lo me que, llamó la atención lo de que el todo no sea más que las partes, o sea, superior. eh, lo que creo que quiere decir Cosica aquí, porque, cuidado, claro, nosotros también al leerlo muchas veces tenemos que interpretar el texto. No deja todo exactamente claro. A lo mejor él incluso muchas veces dan cosas como por sabidas, ¿no? O como que tú sabes perfectamente qué es el todo y luego no lo sabes. Lo primero. Efectivamente, cuando hablamos de la totalidad, hablamos de todo lo que existe, ¿no? De esa totalidad con mayúsculas, como bien has dicho. Claro, esa totalidad no se puede conocer por definición, ¿no? Por definición. No puedes conocer todos los hechos, todo lo que sucede, todas las conexiones entre las diferentes partes o esferas de la realidad, ¿no? Porque como hemos dicho, como bien ha explicado Jorge antes, nuestro contacto, nuestra aproximación a la realidad siempre es mediada, ¿no? Por un aparato cognoscitivo, por unos conceptos que nos limitan y solo hace que podamos captar y pensar y conocer fenómenos y no la realidad que hay por detrás. Entonces, esa totalidad como conjunto de todo lo que existe es incognoscible. Lo que plantea Cosick con el concepto de totalidad concreta es que una cosa es intentar conocer todos los hechos, todo lo que existe, que eso está totalmente descartado, pero lo que sí que se puede hacer es crear una especie de mapa o una especie de estructura, ¿no? De construcción teórica nos permita ubicar cada hecho dentro de un modelo o un sistema que lo explique. ¿Vale? No es lo mismo entender ese modelo que nos permite ubicar las cosas, ¿no? O conectarlas, que decir que conocemos absolutamente todo, toda la totalidad. Entonces, él ahí lo que dice con este concepto, y esto, eso que he puesto ahí abajo, porque es la pregunta concreta que me hacías, eh, eso sí lo dice él, además con esas palabras. Dice que esta totalidad concreta no son todos los hechos, tampoco quiere decir que todos los hechos estén conectados entre sí. Hay cosas que no tienen nada que ver. No todo tiene que estar conectado. ¿Sí? Es como eh, hay partes, ¿no? de la realidad que son muy, muy diferentes y que están muy alejadas
bueno, forman parte de ese todo, pero al estar tan alejadas no tienen una conexión directa o no se influyen de manera recíproca. Se me ocurriría algún ejemplo, pero sería absurdo, ¿no? Yo qué sé, las reglas del rugby no tienen nada que ver con la órbita de Plutón. No sé, no tiene sentido, no todo está conectado con todo. Em, y con la última, que es la más polémica, que es la que tú me comentas de el todo es más que las partes, yo creo que lo que quiere decir aquí es que no se puede hacer del todo un sujeto ajeno a los elementos que lo componen. Como tú has dicho en el caso del cuerpo, el cuerpo está compuesto por un montón de partes, ¿no? El aparato locomotor, el aparato respiratorio, los órganos, los músculos, pero al final el cuerpo es el conjunto de todas esas cosas. Entonces, decir que el conjunto, el cuerpo humano, es más que sus partes, es como darle un estatuto superior a lo que es la unión de esas diferentes partes. Es darle como, vamos a decir, una vida o un estatuto extra. Mm. Tal. Pero, pero una cosa es el conocimiento y otra cosa es el concreto real, o sea, la realidad, el todo en el subtodo este con minúsculas, sí que es mayor que las partes. Otra cosa es que tú lo conozcas, pero el todo es superior en sí, que es el concreto real, la realidad. Otra cosa es lo que nosotros lleguemos a conocer, ¿no? Necesariamente. Y, Yo y puedo hacer una pregunta. No, ¿podríamos acaso un día eh, darnos la posibilidad de discutir o de pensar en colectivo cómo visualizamos las posibilidades de un proceso transformador, no sé, de una transición, por decirlo de alguna manera, a otra forma de vida, ¿no? Se podría hacer. Y ya de- capaz que a los profes les sirva para evaluar, ¿están entendiendo algo estos compañeros, estas compañeras o no? Porque de pronto creo que sería interesante. Por bueno, eso lo propongo, que en la fuera viable. segunda parte de este ejercicio, cuando estudiemos la historia del capitalismo, no solamente vamos a ver la historia del capitalismo, sino la historia de las luchas por la emancipación que hubo en esos 200 años, ¿no? Y las distintas maneras en las que esa emancipación la plantearon nuestros mayores. Y creo que es un ejercicio muy importante porque creo que no hay tragedia mayor en ninguna ciencia, pero desde luego no hay tragedia mayor en la política que venir a inventar la rueda por segunda vez, ¿no? Lo bueno de estudiar historia y lo bueno de comprender lo que hicieron nuestros mayores y sus dificultades, sus aciertos y sus errores, es que nos puede ahorrar mucho sufrimiento. Y nos puede ahorrar pensar innecesariamente en soluciones sencillas, entre comillas, que ya en su momento ya llevaron al fracaso, ¿no? Pero sí, yo creo que es un ejercicio magnífico, Henry, pero para cuando tengamos unas bases históricas y mayor fundamento, ¿no? Y entonces ya Mm. podamos decir, bien, eh, pero sabiendo qué hizo Robespierre, sabiendo qué hizo el obrero Albert, sabiendo qué hizo Lenin, ¿no? Teniendo, teniendo ya conocimiento de causa de los ensayos anteriores, porque seguramente nos va a clarificar mucho las vías realistas del presente. ¿Vale, Henry? Bien, de bien. Más cosas, compañeras, y si no, vamos a la lectura. Bien, la semana pasada, después de ver
esta idea de totalidad concreta y cómo se fundamenta a partir de la experiencia y de la conceptualización de los datos de la experiencia. En la página 6 habíamos empezado a decir, dice, pero además, como ya indicamos más arriba, el ser humano no es un sujeto abstracto cognoscente que exista fuera del mundo y aislado de él, que sería el modelo kantiano, ¿no? Es decir, ese sujeto trascendental que es puro conocer el mundo a través del fenómeno, ¿no? Es decir, bueno, no, que ese sujeto además hace pipí, come, duerme, pertenece a una clase social, ¿no? Ese sujeto actúa en el mundo. Dice, ese sujeto es un ser social e histórico que forma parte de la naturaleza y se sirve de ella como supuesto condición y fundamento de todo proyecto humanizador. El ser humano se constituye, define y comprende en y sobre la realidad natural y social a la que pertenece. Y en su existencia, en la existencia del ser humano, se conjugan y encuentran la realidad que él mismo produce, incluyendo sus proyectos, y por supuesto una realidad que le es ajena. El ser humano es el punto en el que confluyen no solamente su acción, sino el mundo previo en el que él ha aparecido. Y así sigue diciendo en la página 7, después de la cita. La actividad mediante la cual el ser humano tiene acceso a la realidad, bien porque la crea y le da sentido, como en el caso de la realidad humano-social, o bien porque formula teorías y modelos que le dan significado humano y permiten su comprensión, esa actividad la llamamos praxis. Para Cosick, la comprensión de las cosas y de su ser, del mundo en sus fenómenos singulares y en su totalidad, es posible para el ser humano sobre la base del horizonte que se abre en la praxis. Los seres humanos, decíamos, no somos meros seres pasivos. Somos seres que estamos en el mundo con una intencionalidad. Actuamos sobre el mundo y en la medida en la que actuamos, nos enfrentamos a lo otro que tenemos allí, esa otra parte de la naturaleza que no somos nosotros, la manipulamos y en la medida en la que la manipulamos, la categorizamos, la conceptualizamos, la utilizamos, la comprendemos, la transformamos. Y transformando esa realidad que tenemos a nuestro alrededor, puesto que nosotros somos parte también de esa realidad, transformando el mundo, nos transformamos y nos vamos comprendiendo a nosotros mismos. Es mediante su praxis, sigue diciendo el texto, como el ser humano entra en contacto activo con la realidad, tanto la humana y la natural, para configurarla material e intelectualmente. En ese enfrentarse al mundo, el ser humano le da sentido y lo comprende. El ser humano accede a los secretos de la naturaleza sobre la base de la creación de la realidad humana y puede descubrir el sentido de las cosas justamente porque le da un sentido humano, porque crea un sentido humano de las cosas. Y sigue diciendo después de la cita, por tanto, la praxis es la esfera de lo humano, es el ámbito en el que los seres humanos vivimos, la práctica. El ser humano es praxis, dice taxativamente Cosick. Sin praxis no habría ni realidad humana ni conocimiento del mundo. La praxis es la actividad humana que, realizada siempre en una sociedad y época y por un sujeto concreto, condiciona la creación y comprensión que el individuo y la sociedad tienen de sí mismo y de la realidad social. Dependiendo de la praxis realizada, el ser humano tendrá un acceso u otro a la realidad, intervendrá en ella de uno u otro modo y, en consecuencia, se comprenderá y comprenderá su mundo de diferente manera. La manera, diríamos en Román Paladino, la manera en la que los seres humanos actuamos sobre el mundo es la manera en la que nos permite comprender el mundo al tiempo que nos comprendemos a nosotros mismos. O dicho en términos marcianos, ¿no? El modo de producción condiciona la superestructura ideológica.
No, sí, claro, sí, al final, sí, nosotros nos contamos el mundo, construimos una ideología, una religión, una cosmovisión, unas relaciones sociales, un derecho, una idea de justicia, una moral. Todo eso lo construimos a partir de la práctica cotidiana en la que nos movemos y cómo nos ganamos la vida, cómo vamos sobreviviendo en ella. Y por eso termina el párrafo diciendo, el mundo de la hormiga No es el mundo puede del oso ser hormiguero. el mundo del oso hormiguero. ¿Vale? Y eso no quiere decir que vivan en distintos mundos, ¿eh? Quiere decir Sí, que no se lo cuentan igual. No se si lo, no, no nos podrían comer. no se lo cuentan de la misma manera. ¿Vale? Bien, y creo que nos habíamos quedado ahí. Así que vamos a Sí. continuar la lectura desde ahí. Jaume, ¿te apetece leer? Venga, vamos. Adelante. Entonces, ¿dónde te has quedado aquí? Ah, en el oso hormiguero, vale. Sí. Por lo tanto, como advirtiera Marx antes que Cauchy, conocer no es tarea fácil y la realidad es de todo menos evidente. Si las cosas se mostraran tal y como son, toda ciencia sería superflua y captaríamos sin esfuerzo qué es y cómo funciona cualquier objeto natural o histórico. Pero la estructura y leyes de la realidad no se manifiestan directamente, y por cuanto que el fundamento oculto de las cosas debe ser descubierto mediante una actividad especial, existen la ciencia y la filosofía. Como veíamos antes, Cauchy señala dos motivos que dificultan, mas no imposibilitan, el conocimiento de la realidad. Uno, el carácter engañoso del fenómeno. El fenómeno muestra la esencia de la cosa o la realidad y al mismo tiempo la oculta. Y dos, el tipo de praxis mediante la cual el ser humano entra en contacto físico e intelectual con la realidad. Praxis siempre mediada social e históricamente que condiciona la percepción y comprensión que tiene el ser humano de sí mismo y de la realidad. Detente un momentito, por favor. Nos dice, Cauchy señala dos motivos que dificultan, mas no imposibilitan, el conocimiento de la realidad. Uno, el carácter engañoso del fenómeno. Decíamos que el fenómeno muestra, nos permite acceder a la esencia, a la estructura, pero al mismo tiempo nos la oculta. Si no fuera así, sobraría toda ciencia, ¿verdad? Y dos, el tipo de praxis mediante la cual el ser humano entra en contacto físico e intelectual con la realidad. Y dice la nota 45 que tenemos abajo. El concepto de praxis es utilizado por Cauchy para referirse a la actividad específicamente humana, al proceso mediante el cual el ser humano se autoconcibe como creador de realidades sociales y humanas y ser abierto al mundo, que se crea a sí mismo como ser social y por tanto capaz de configurar y conocer la realidad en su totalidad humana y natural. En la praxis se unen el pensamiento teórico y la acción práctica, siempre con cierta distinción y relativa autonomía, posibilitando el acceso práctico y teórico a la realidad y por tanto a su creación y comprensión. Cauchy diferencia este concepto de praxis del concepto de, ya lo veremos luego, de práctica cotidiana, entendida como actividad manipulativa con fines exclusivamente pragmáticos y utilitarios. ¿Qué es y qué consecuencias tiene la práctica cotidiana? Ahí hay un error, hay que tacharlo, no es praxis, es práctica. ¿Qué es y qué consecuencias tiene la práctica cotidiana? Se expondrá en la segunda parte, en la segunda sección, la realidad social, un claroscuro de verdad y engaño. Bien, entonces vemos cómo para Cauchy tenemos que mantener, si podemos, en la medida, por más de que esto ya lo iremos consolidando, separado la idea de praxis, que siempre es una actividad cognoscitiva o que implica una actividad cognoscitiva, de la práctica cotidiana manipulativa, que es relativamente inconsciente. Esto es importante porque la práctica cotidiana manipulativa va a generar una visión del mundo en el ser humano, va a generar una manera de comprender el mundo que no es reflexiva, pero que sin embargo se nos muestra como evidencia.
Y este es el peligro. Es como, por ejemplo, las leyes del mercado, ¿no? Ay, ¿Sí? Cuando nosotros vamos a comprar, cuando nosotros vamos a la tienda a comprar, hacemos una práctica manipulativa con nuestros euritos en el bolsillo, nuestros pesitos en la cartera. Vamos a comprar el aceite, la sal, vemos que los precios suben, bajan. Esta práctica manipulativa no reflexiva crea en nosotros una mirada del mundo, crea en nosotros una manera de entender el mundo. La actividad científica va a tener como responsabilidad romper esa mirada ingenua y presentarnos las cosas como son y no como se presentan. ¿Vale? Vamos a continuar, Jaume. En primer lugar. Ya os adelanto que esto que voy a leer no lo entiendo. Vale, no te preocupes, seguramente nosotros tampoco. Ahora lo aclararemos. En primer lugar, debido al carácter engañoso del fenómeno, la esencia ni se percibe ni se capta directa e inmediatamente. Las formas fenoménicas de la realidad que se reproducen inmediatamente en la mente son distintas y con frecuencia absolutamente contradictorias respecto de la ley del fenómeno, de la estructura de la cosa. Vale, detente un momentito, vamos a ir párrafo por párrafo, ¿vale? Dice, debido al carácter engañoso del fenómeno, la esencia ni se percibe ni se capta directa e inmediatamente. ¿Qué era lo que nosotros decíamos? Que nosotros conocemos el fenómeno, pero nosotros no conocemos cómo es la cosa. Nosotros llamamos, en este vocabulario y en este ejercicio, nosotros llamamos esencia a la estructura que hemos concebido nosotros. La esencia, a diferencia del lenguaje tradicional, en el lenguaje de la tradición nuestra, occidental y cristiana, cuando hablamos de esencia, estamos hablando de algo que pertenece a la cosa. ¿No? Decimos, ¿cuál es la sustancia? ¿Cuál es la sustancia que define unívocamente a la cosa y de la cual todo lo que podamos decir son predicados contingentes? ¿No? Decimos, ¿qué es una mesa? Para que además sea una mesa marrón, alta, baja, con 4, 3 patas, ¿no? Sí, pero, ¿qué es una mesa? ¿Qué hace a la esencia de una mesa? Bien, en el lenguaje tradicional hay algo así como una meseidad, como una esencia que hace a la cosa. Bien, ¿qué es lo que nos ha enseñado Kant? Y hemos seguido con Marx y con Cosick, que nosotros a eso no tenemos acceso. No tenemos la menor idea de lo que hay ahí. Lo único que podemos hacer es, percibiendo el fenómeno, percibiendo la mesa, construir un modelo de lo que es una mesa y construir una idea, una esencia, pero que es una construcción nuestra. No está en la mesa, está en nuestro cerebro, ¿vale? Y entonces decimos, debido al carácter engañoso del fenómeno, la esencia ni se percibe ni se capta directa e inmediatamente. Las formas fenoménicas de la realidad que se reproducen inmediatamente en la mente son distintas y con frecuencia absolutamente contradictorias respecto de la ley del fenómeno o de la estructura de la cosa. El ser humano no tiene más remedio que sentir, intuir lo que está percibiendo de la cosa, pensarlo mediante conceptos e imaginar esa estructura. Si esa esencia, si esa estructura se corresponde más o menos con lo que hay ahí fuera, el fenómeno pues no nos resultará contradictorio. Pero podría ocurrir que nuestra conceptualización del fenómeno, bueno, pues diste mucho de dar cuenta de forma racional y correcta de lo que estamos percibiendo. Y entonces vamos a vernos obligados a repensar una y otra vez esa esencia. Continúa, por favor. Perdón, Jorge, para este párrafo valdría lo que nos explicaba el otro día Fernando, de que nosotros vemos cómo el sol se mueve
¿no? Y Tal no cual. somos conscientes de que somos nosotros lo que nos estamos moviendo, ¿no? Muy bien, efectivamente. Es un buen ejemplo ese, claro, claro, claro. De que, el que la realidad no se presenta siempre o en todas las circunstancias como es, sino que puede ser engañosa, ¿no? A los ojos. Efectivamente, efectivamente. Nuestra primera conceptualización ingenua puede ser muy engañosa con respecto a tal. Porque la esencia del fenómeno, podríamos decir el noumeno, eso que está detrás, es incognoscible para nosotros. Nosotros solo podemos volver a pensar otra vez para encontrar una explicación razonable a eso que estamos percibiendo. Es la cáscara, podríamos decir. El fenómeno es la cáscara que cubre la, Eso tiene un la peligro. estructura del sentido. Sí, eso tiene un peligro, porque tiene el peligro de creer que el fenómeno Es es algo, parte integrante, además, el de la fenómeno, esencia, ¿no? digamos, tiene el peligro de creer que el fenómeno es falso, ¿no? De que el fenómeno es un engaño, ¿no? Que tenemos ahí. Y lo que Cosick nos va a tratar de explicar es que ese fenómeno que estamos viendo es tan parte de la realidad como nuestra conceptualización verdadera o correcta. Y yo imagino una sandía y la cáscara es tan parte de la sandía como la semilla de Claro, la... claro. Entonces dices, no, voy a quitar la cáscara. Es que si quitas la cáscara ya no es la sandía. ¿Vale? Es decir, la sandía es todo junto con la cáscara. ¿Vale? Sí. Entonces, lo que nosotros necesitamos es una conceptualización que nos permita ver la cáscara al mismo tiempo que la sandía. ¿Vale? Di, Sara. A mí, perdonadme, pero sigo sin comprender qué es la esencia. Ya no sé cómo reducirlo más. Es la explicación, tradúcelo por el modelo lógico o la explicación lógica, científica, que el ser humano da a la cosa. O sea, que sería en aquella imagen o dibujos que tú estuviste poniendo, que estaba lo abstracto con el noumeno y en lo concreto real, el fenómeno que era en aquel momento lo concreto representado que era la mesa, sería el resultado de eso. Todo junto. El resultado de eso que Claro. yo tengo aquí apuntado concreto del pensamiento, eso sería la esencia. Eso es. Ser capaz de percibir todo eso junto de forma significativa, eso sería la esencia. Vale. Haber captado la esencia del fenómeno. Y fíjate que ahora que lo dices, ahora que lo planteas, fíjate la enorme dificultad que tiene el problema. Porque los seres humanos, por lo menos los seres humanos normales como yo, no somos capaces de pensar al mismo tiempo la totalidad. Los seres humanos, te voy a poner un ejemplo muy poético y muy rudimentario. Los seres humanos no podemos mirar una puesta de sol y al mismo tiempo que estamos embelesados con la belleza de los tonos y de los pajaritos cantando en el horizonte, al mismo tiempo preguntarnos por la onda lumínica que está llegando y por las distancias que hay a la imagen que estamos percibiendo. No, no. Los seres humanos o estamos en una posición estética, o estamos en una posición analítica, o estamos en una posición científica o filosófica. No podemos reunir nuestra manera de ver la realidad. No podemos ver todo, sentir todo al mismo tiempo. De alguna manera estamos divididos, por lo menos los seres humanos normalitos, ¿no? Como yo. Esto Bueno, quiere- depende también de tu contexto, porque aunque tú seas un científico que estudie la Sí, presión lumínica, si tú no tienes los
instrumentos correspondientes no lo vas a poder percibir. Sí, O sea, sí, pero sabes que existe, pero no vas a poderlo en ese momento ver. claro, pero me imagino que el científico que está con todos sus instrumentos viendo el espectrograma ese, ¿no? Sí, no, Tampoco verá la pintura, claro, ¿no? sí, lo de los pajaritos como que lo va a dejar para otro día, ¿no? Es decir, o una cosa o la otra, ¿no? Sí. Eh, eso quiere decir que de alguna manera los seres humanos a la hora de pensar la totalidad, y cuidado, que los pajaritos, igual que el espectro lumínico, forma parte de la cosa, ¿vale? Sí, forma parte de la cosa. Sí. Mi modelo de totalidad tendría que ser capaz de presentarme todo esto al mismo tiempo. Probablemente yo no voy a ser capaz de, de estar en esa posición dividida y unificada al mismo tiempo. Pero mi modelo tiene que ser capaz. De manera que cuando yo voy repasando el modelo, yo puedo ir accediendo a todos los elementos y verlos en su funcionamiento. ¿Sí? Entonces Yo quería una pregunta. sí. En el proceso científico del conocimiento y de repensarlo y tal, la intuición es algo que yo creo que sí que debe de pesar. Es decir, nosotros probablemente no conocemos todos los hechos de un fenómeno, pero podemos intuir algo y a lo mejor estamos acertados o no. Pero la intuición es, no sé, como que nos llega un dato, así una luz y luego vas a por ello. Es A decir, ver, vas tú a estás demostrar que a ver, Juan, tú estás usando la palabra intuición en sentido de imaginación, ¿vale? Y nosotros hasta ahora hemos usado la palabra intuición en el sentido de intuición sensible, lo que percibimos directamente de la cosa, ¿vale? Prácticamente de forma pasiva. Lo que tú estás planteando es el proceso de conocimiento, la heurística que da lugar al conocimiento. ¿Cómo se produce el acto imaginativo por el cual yo paso de los conceptos analíticamente estudiados a la composición eh, como un circo de 5 pistas, ¿no? Que es ese modelo teórico que me permite comprender la realidad en su movimiento? ¿Cómo paso yo de los datos sensibles a la imaginación? Tú decías antes intuición, ¿no? sí, sí, De, de todo eso. Insisto, tú estás utilizando la palabra intuición en otro sentido, ¿vale? En el sentido de cómo yo imagino o ato. ¿Cómo ato yo esos hechos aislados en una explicación o en una manera de comprender las cosas diferente? ¿Cómo ato yo todo eso? Eh, Ante eso, Juan, a fecha de hoy no hay respuesta. Los seres humanos sabemos que trabajamos con los datos a partir de la experiencia. Sabemos que esos datos, nuestro intelecto los maneja. Pero ¿cómo damos lugar a partir de los datos al modelo? ¿Cómo damos lugar desde los datos simples aislados a atarlos todos en una explicación? Tiene mucho de artístico, tiene mucho de creador, de creativo, de artístico. Y a fecha de hoy no hay nadie, o digamos, este es un problema abierto del que seguramente nunca vamos a tener respuesta. Sabemos que lo hacemos, pero no sabemos cuál es el mecanismo por el cual, eh, y fíjate, si fuéramos capaces de hacerlo, podríamos desarrollar un algoritmo para meterlo en una computadora y que lo hiciera. Afortunadamente, de momento parece que no.
Afortunadamente, ¿no? Hay algo en el proceso creativo, hay algo en el proceso creativo que se nos escapa. Y tiene mucho de artístico, ¿eh? En esto los científicos comparten este sentimiento con los músicos, con los pintores, ¿no? Es decir, hay algo en este salto, que es un rayo de luz. Pero esa construcción que tú has hecho, tú has atado los hechos en un relato para ti racional. Bien, los mismos hechos se pueden atar en otro tipo de relatos, Claro, ¿no? también aquí Ahora nos bien, pasa. ahora bien, no todos los relatos tienen el mismo estatus de racionalidad, ¿eh? En lógica, igual que en matemáticas, cuanto más simple es una explicación, es la famosa navaja de Ockham, ¿no? Y cuanto más sencilla es una explicación, se considera que está más cerca de la verdad, ¿sí? El- Puede estar equivocado, ¿eh? Sí, pero en principio es un criterio, la navaja de Ockham, ¿no? Eso no lo conozco, ¿podías explicarlo? Sí, luego lo subimos. Sí, bueno, es una manera es una manera de entender los razonamientos por los cuales los razonamientos más sencillos son preferibles a los más complejos, ¿no? Si yo tengo que explicar el funcionamiento de un molino, eh, porque Dios ha puesto de acuerdo el funcionamiento de las ruedas con el funcionamiento del viento y el funcionamiento, ¿no? Es decir, mira, y tengo otro modelo que me explica que es un molinero el que lo ha decidido, ¿no? Pues hombre, el molinero es una explicación bastante más sencilla, ¿no? Que poner a Dios poner a Dios de por medio, ¿no? ¿Vale? Bien, una explicación. Siempre vamos a buscar las explicaciones más sencillas, siempre que den cuenta satisfactoriamente de los hechos que se han presentado. ¿Vale? Si no da cuenta satisfactoriamente de los hechos, pues tenemos que buscar otro tipo de explicación. Pero Jorge, la manera en la que construimos el relato, no sabemos, no sabemos cuál es la chispa que lo produce. Di. Jorge, lo de la esencia, por ejemplo, si yo te digo que la esencia de la es conseguir una tabla y unas patas, al margen de que las patas sean cortas, sean largas, el tablero sea largo, sea verde, sería retener esencialmente los componentes del concepto. Esencialmente la mesa es una tabla y unas patas. Bueno, pues En eso no horizontal, un componente y en vertical el otro. Bueno, pues eso no lo distingue de un taburete. Ya, ya. Y entonces yo te diría, Julián, eso que me has dicho no es satisfactorio, porque hay muchas cosas con un taburete, con una tabla y tres patas y que no son una mesa. Vale, es un ejemplo, ¿vale? Tonto, ¿no? Sí, pero ya ves cómo el marco en el que la cosa se está utilizando, el marco en el cual esa cosa es significativa en una práctica humana, tiene mucho que ver con eso que llamamos esencia. Ya, y es que yo entiendo que es una convención de decir, vamos a diferenciar lo esencial de lo accidental. Lo esencial sería del concepto las tablas y las fotos, y lo accidental, al margen, la dimensión, el color o la calidad de la madera, por ejemplo. Claro. Bueno, ya te he dicho, no. Bueno, Esa digo así siempre distinción, con los esa conceptos. distinción entre sustancia y accidente implica que tú estás concibiendo, tú estás llamando sustancia a algo que forma parte de la cosa. Nosotros estamos llamando sustancia o estamos llamando esencia eh, a lo que da cuenta de forma lógica de esa cosa dentro de la totalidad en la que está. Y eso no forma parte de la cosa, sino del sujeto que está actuando con ella. Eso formaría parte del lenguaje, entonces, Formaría parte de un lenguaje de compartido, la efectivamente. conceptualización. Eso es. De Eso es. hecho, No, hay una nota que ya leímos. Yo aquí la tengo como la número 24. ¿Sí? Puede ser que la tengáis con otro número.
Porque yo aquí tengo un documento impreso de una versión del No, texto está bien, diferente. es la ¿Sí? 24, sí, sí. Correcto. Si leemos las últimas 1, 2, 3, 4, las últimas 5 líneas, que empieza con sea como fuere, ¿no? Dice, sea como fuere, Cosic no utiliza esencia en referencia a una realidad trascendente, ideal y suprasensible, que es como las entendía Platón, ¿cierto? Como aquello que define la existencia, ¿no? de algo, ¿no? ¿Qué hace al caballo caballo? ¿Qué hace a la casa casa? ¿No? Y eso es lo que define la cosa. Lo demás, como bien han comentado, lo demás es accidente, ¿no? Dice, Cosic no lo entiende así. Dice, sino como el fundamento o estructura de la cosa, estructura anclada al fenómeno y a su materialidad, pero que el sujeto solo puede construir intelectualmente. Yo no tengo acceso al mecanismo, no sé, que explica lo que estoy viendo, ¿no? O lo que estoy experimentando. Yo no tengo acceso a los hilos que mueven el fenómeno. Yo cuando miro el universo no tengo acceso a las órbitas celestes, ni tengo acceso a la gravedad que pueda haber en el universo, no tengo acceso a nada. Entonces, ¿cómo puedo yo explicar lo que veo, lo que experimento? Lo tengo que construir teóricamente, ¿cierto? Le tengo que hacer una hipótesis e intentar luego contrastarla y ver si incurre en contradicción o no, o si es más explicativa o no, o si tiene algún problema. Pero eso que llamamos esencia todo el tiempo, que Jorge y yo aquí en esta nota ya advertimos que ese concepto es equívoco, puede llevar a equívoco, y que es una traducción que la palabra checa, que es la que utiliza Cosic de verdad, no tiene estas connotaciones metafísicas o trascendentes que nosotros, por nuestra herencia filosófica y filosófica griega y también cristiana, le damos, ¿cierto? Entonces, por acabar ya la última línea, dice, es lo que construimos intelectualmente. La esencia de la cosa o de la realidad es la construcción teórica que elabora el individuo para explicar y comprender su estructura y su manifestación sensible. Es decir, cómo funciona, pero también cómo se me muestra. En el ejemplo que pusimos del universo, no solo me vale explicar el universo a través de un modelo o un sistema heliocéntrico o geocéntrico. No solo me sirve eso, sino que ese modelo, esa estructura que yo me he inventado, así, literal, para explicarme el funcionamiento del universo, además tiene que explicarme por qué yo lo estoy viendo de una manera totalmente diferente. ¿Por qué yo estoy percibiendo que, por ejemplo, un planeta va hacia atrás en vez de seguir lo que sería su órbita, vamos a decir, circular o progresiva? Entonces, todas las teorías y todos los modelos que yo construya me tienen que explicar cómo funciona algo y también por qué se me muestra con esa cara, con esa apariencia, ¿sí? Y no de otra manera. O sea, tiene que explicarlo todo, tanto en lo que está de fondo Muy bien. como lo que está en un plano más sensible, ¿no? Más directo. Perfecto. Sí, Podría Magdalena. ser, ah, bajando de los planetas a la mesa otra vez, podría ser que yo entro en un restaurante y veo un tonel de vino rodeado de sillas y con un florero encima. No es lo que decía Julián, no es un tablero con 4 Por patas, ejemplo, sino que yo por ejemplo. construyo porque veo que tiene 4 sillas alrededor y un florero que es una mesa porque hace función de mesa. Lo Tal estoy cual, construyendo yo. tal cual, tal cual. Pero Sara, a ti tenías se la te mano parece como levantada. un tonel. O sea, la apariencia de esa cosa es un tonel.
Sí, pero Esa, es una mesa. Yo construyo que es una mesa, si no digo que hace que un tonel, ¿no? Claro. correcto. Sara, tenías la mano levantada. Sí, quería decir, entonces la esencia es algo cambiante. Cambia según las condiciones históricas y sociales que podamos tener en cada momento para construir esa estructura. Totalmente. Es que, Si la claro, esencia, por el propio sí, lenguaje siempre he entendido esencia como algo, como fundamento. Claro. Vamos a ver, no sé encontrarle un sinónimo mejor. O sea, como algo no, estático, algo que está dentro, que yo no lo puedo percibir a primera vista, pero que está ahí y forma parte de la esencia de la cosa. No, sería la construcción que yo me hago del fenómeno y claro, eso es cambiante por el mero hecho de las condiciones físicas e históricas y sociológicas que tengo en cada momento. Eso es. mira, vamos, suscribo todas tus palabras, ¿eh? Pero para que veas, nosotros entendemos la esencia como algo, como bien has dicho, que pertenece a la cosa, ¿no? Como algo que es propiedad de la cosa, ¿cierto? Y que además es inamovible, absoluta, eterna, ¿no? Claro, esto es una forma de entender el fundamento de algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque al decir que nosotros no tenemos acceso a esa esencia y que por lo tanto la tenemos que construir teóricamente, intelectualmente, estamos diciendo que la esencia es algo que nosotros colocamos, construimos y colocamos, aplicamos a esa realidad, a ese fenómeno, ese objeto, para poder comprender, especular sobre su funcionamiento y sobre por qué se mueve o se desarrolla o se muestra de esa manera. Pero ya ves tú qué forma de entender el fundamento o la estructura de algo tan diferente. La tradición nos dice que es algo que pertenece al objeto y que además es inmutable. Y nosotros estamos diciendo, Cosic está diciendo, que es algo que construimos y que aplicamos a la cosa para poder comprenderla. O sea, de ser algo interno a ser algo externo, de ser algo inmutable a ser algo construido. Claro, esa construcción, ¿no? Esas explicaciones o modelos que nosotros aplicamos al objeto para tratar de desentrañar cómo funciona, como bien comentas, es un proceso en perpetuo cambio y un proceso, vamos, por redundar en la palabra, lo de asintótico. Otros vendrán detrás de nosotros, dentro de 200 años, no se entenderá igual las cosas. De hecho, fíjate, esto en la ciencia ha pasado muchas veces, muchísimas veces. Y estamos hablando de ciencia, ¿eh? Tú imagínate lo que pasará en otros campos que no son estrictamente científicos. De que se tenía un modelo, se entendía que ese objeto funcionaba de esa manera y se mostraba de esa manera por esas razones, y de repente ha llegado otro científico por un avance en el instrumental, un avance de la ciencia, de la tecnología, lo que sea, y ha dicho, ostras, pues no, pues resulta que no funciona así, resulta que ahora pensamos que funciona de esta otra manera, o hemos desentrañado una especie de vacío explicativo que este modelo no nos satisfacía esta parte y ahora hemos conseguido rellenar ese hueco. Claro. Pero mira, yendo a cosas más crueles, porque claro, en ciencia, en física o en química, se puede aspirar muy bien a este conocimiento asintótico, ¿no? Pero en ciencia social la cosa no es tan sencilla, ¿eh? Si tú me preguntas por la esencia de un ser humano, te invito a que mires los últimos 500 años, ¿no? ¿Qué es lo que se ha considerado por ser humano o qué es lo que en este momento se considera al oeste del Jordán un ser humano? ¿No? No hace falta irnos al Mississippi, ¿no? Para ver el tema. Al final, cuando nosotros decimos qué es un ser humano, por ejemplo, ¿no? Pues esa definición de ser humano
que podríamos pensar que es una esencia, si la ponemos en el sujeto, pues me parece que no se corresponde con la historia. La historia parece demostrarnos que esa esencia es una construcción histórica y política que tiene mucho que ver con el modo de producción. Claro, tendría que ver, como la semana pasada decía Mar, también con el concepto de ciudadano. Igual, o democracia, o libertad, Claro. ¿no? Sí, al final vemos, dice, ¿cuál es la esencia de la democracia? Bueno, pues no será la misma la que le preguntes a un griego que la que le preguntes, ¿no? Pues no va a ser lo mismo. Bueno, poco a poco, compañeras, pero yo creo que vamos avanzando, como dice Fernando, asintóticamente, ¿no? Hacia nuestro objetivo. Y yo estoy seguro de que hoy ya hay muchas palabras que ya empezáis a rumiar de una manera diferente que hace 3 semanas atrás. Vuelve a leer otra vez el párrafo, Jaume, y dime si lo has entendido. ¿Desde dónde? En primer lugar, Ah, vale, sí. En primer lugar, debido al carácter engañoso del fenómeno, la esencia ni se percibe ni se capta directa e inmediatamente. Las formas fenoménicas de la realidad, que se reproducen inmediatamente en la mente, son distintas y con frecuencia absolutamente contradictorias respecto de la ley del fenómeno, de la estructura de la cosa. ahora sí, ¿no? Sí, lo entiendo porque dejo lo de la ley del fenómeno y me voy a la estructura de la cosa. Muy bien, eso es, exactamente. Es sinónimo una de la otra. El Continúa. individuo quiere comprender la realidad, pero con frecuencia solo tiene en la mano la superficie de ella, o una falsa apariencia de esa realidad. No obstante, la ocultación no puede ser absoluta ni definitiva. Si la esencia perteneciese a un orden de la realidad radicalmente distinto a su manifestación, no habría modo de establecer un vínculo entre fenómeno y esencia y el conocimiento sería imposible. Manifestación y estructura, fenómeno y esencia, no son dos realidades distintas, sino partes de una única realidad. Y la estructura y la lógica de la realidad puede ser revelada y descrita porque la realidad es la unidad del fenómeno y la esencia. Es lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, la sandía es la sandía junto con la cáscara, ¿vale? Es decir, no podemos separar una cosa de la otra, ¿vale? Es la unidad del fenómeno y de la esencia. Adelante, Jaume. El fenómeno es lo que captamos inmediatamente, en tanto que la esencia es la estructura. Relaciones y conexiones lógicas que se subyacen al fenómeno y que se manifiestan en él de manera inadecuada y parcial, y que el ser humano intenta reproducir intelectual y conceptualmente para apropiarse teóricamente de ella. Por tanto, sin el fenómeno, sin su manifestación y revelación, la esencia sería inaccesible. Entonces, ya por terminar de matizar el concepto de esencia. Si decimos que la esencia es la estructura del fenómeno, la estructura lógica del fenómeno, y nosotros decimos que como no tenemos acceso a esa estructura lógica, solamente podemos construir un modelo que la replique, un modelo que la reproduzca intelectualmente, bueno, pues ya veis por qué cualquier explicación y modelo que nosotros construyamos siempre será aproximativo con respecto al fenómeno que estamos estudiando. Nunca podrá dar cuenta cabal, exhaustiva y completa de lo que queremos mostrar. O por lo menos podemos presuponer que siempre algo se nos puede estar escapando. A lo mejor lo estamos explicando todo, ¿eh? Pero ni siquiera eso lo podemos saber. Esto lo preguntaba Magdalena la semana pasada, ¿no? Decía, entonces, ¿tenemos manera de saber si estamos en la verdad? No, Magdalena, ni siquiera. No, ahora, eso sí, lo que sí podemos es someter a experiencia el modelo y ver si si tiene correlato con la experiencia o no. Eso sí, es lo único que podemos hacer, ¿vale? De hecho, yo insisto mucho en el ejemplo este siempre del universo y tal, simplemente por un motivo. Y es porque es el claro ejemplo de algo que se ve de una manera, ¿sí?
pero gracias al conocimiento que tenemos de ello, todo el mundo sabemos que esas apariencias son engañosas, ¿cierto? No revelan, no explican de buenas a primeras cómo funciona, ¿no? El asunto. Y esa última frase que hemos leído, que dice, que es una cita de Cosick, dice, sin el fenómeno, sin su manifestación y revelación, la esencia sería inaccesible. Claro, yo para comprender el universo tengo que verlo con sus errores, con su... Uy, ¿y por qué ese planeta se va para atrás? Es la única manera que tengo yo de darle una explicación correcta, es analizando ese fenómeno con todos sus engaños y con todas sus trampas. A mí siempre me gusta poner la analogía de que la realidad es como un testigo que se resiste a explicar, ¿no? Cómo funciona. Le tienes que interrogar a la realidad para que te explique, para que te dé un poquito de información de cómo funciona. Y claro, de hecho, fijaos, necesitamos un montón de mecanismos y un montón de siglos de experiencia y de conocimiento para poder ir más allá de esas apariencias y decir, coño, claro, si es que, ¿y si la Tierra se mueve? Hostia, si la Tierra también orbitara alrededor de otra cosa, entonces ese movimiento del planeta, que a mí me parece contradictorio porque parece que se va hacia atrás, ahora se explica. ¿Cierto? Ahora lo que en un principio parecía algo contradictorio y parecía algo absurdo, sin sentido, con este nuevo modelo tiene todo el sentido del mundo. Pero Bueno. Tampoco te me vengas arriba, que sigue habiendo terraplanistas. bueno, claro, y luego es lo que hablábamos al principio en las primeras sesiones que nosotros decíamos, bueno, cuando a la gente le demuestras que su forma de entender las cosas es contradictoria, claro, se dan cuenta y cambian su forma de entender las cosas. Si fuera así tan fácil, ¿no? Pero la gente se resiste mucho y esto a nivel cotidiano también pasa. Estamos cargados de orgullo. No nos gusta que nos lleven la contraria, que no tener razón. Entonces, y además el reconocer que somos imperfectos, que realmente no sabemos tanto, que nos hemos equivocado, todo eso lo sentimos como un ataque, ¿no? Personal, como algo que, pues eso, como algo incluso vergonzoso y no debe ser así. Al final, yo muchas veces cuando me hacéis preguntas a mí, que me digo, tengo una pregunta para Fernando, yo digo, madre mía, ¿vale? Porque pienso, ostras, yo soy el primero que aquí está aprendiendo y no tengo respuestas para todo, ¿vale? Y tener que dar una respuesta a veces pasa que lo más sencillo es decir, ostras, pues no lo sé, pues me has pillado, ¿sabes? Y eso es importante, yo creo. El tema de lo que dice Jorge, de que a pesar de que haya gente que se esfuerce tanto en entender las cosas, en darles una explicación lógica, racional, etcétera, etcétera, hay veces que chocas contra un muro y a un rábano no le puedes sacar sangre. Ya está. Yo es que Porque he vuelto a caer en la misma trampa que ya caí en el momento en el que empezamos el Capital y me está pasando igual con este texto de Cosick. Y es que nosotros estamos impregnados en un lenguaje en el que ya conlleva una serie de conceptos en los que no entra fácilmente claro, dotarlos de otro significado. claro. Claro, si no partes de la base de unos conceptos con claridad, no puedes avanzar. Y para mí la mayor dificultad con la que me encontré y con la que me encuentro es dotar a unos conceptos que tengo aprendidos de otro significado que no es el que me están queriendo decir. Bienvenida, Sara. Sí. De hecho, hay una cosa que hace mucho la ciencia. La ciencia, hay una cosa que lo primero que hace es delimitar con la mayor precisión posible de lo que está hablando. La ciencia necesita delimitar al máximo su objeto. De ahí que las definiciones de las palabras, de los conceptos centrales y más importantes que utilizamos, sea fundamental definir exactamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esencia, totalidad concreta, en este caso, y en el caso del capital puede ser pues, el valor de cambio, el valor de uso, la fuerza de trabajo. Es muy importante delimitarlo, porque si no, caemos en la dispersión, caemos en la mezcla. Mezclamos, como bien ha dicho Sara, esas definiciones
adquiridas de años, ¿no? Y las mezclamos con estas nuevas definiciones e incluso las contraponemos y se genera un batiburrillo curioso. De hecho, el tema de deconstruirnos es básico. O sea, primero tienes que deconstruir y decir, ostras, que a lo mejor lo que yo pensaba que era una cosa no lo es, que a lo mejor yo siempre he visto esto de esta perspectiva y a lo mejor no es la adecuada, tengo que mirarlo desde esta otra. Entonces, el primer proceso es el de construirnos y de construir todos esos conceptos. Es que la opresión, el poder, se esconde detrás de esas definiciones. Parte de la tarea revolucionaria que tiene lo que Marx nos propone, ¿no? Parte de la tarea revolucionaria es nombrar correctamente las cosas. Es llamarle al pan pan y al vino vino, ¿vale? Porque la explotación salarial no es dar trabajo, ¿vale? ¿Sí? Bien, pero para poder explicar eso, yo necesito redefinir los términos para poder contarle, para poder narrar la historia, explicar esa totalidad de una manera que sea más comprensible, que sea más racional. Eso es lo que pretendemos. Pero para eso necesitamos afinar el vocabulario, ¿no? El vocabulario con el que nos movemos. Jaume, continúa. Decíamos, por tanto, sin el fenómeno, sin su manifestación y revelación, la esencia sería inaccesible. Es decir, necesitamos de ese fenómeno para poder para poder proponer esa esencia, esa estructura que queremos como totalidad concreta. Continúa, Jaume. Pero para que el ser humano se pregunte por la estructura de la realidad, antes debe presuponer su existencia y poseer cierta conciencia de que existe algo como la estructura de la cosa. Es decir, debe saber que a diferencia de los fenómenos que se manifiestan inmediatamente, existe una verdad oculta de la cosa, a la que puede tener acceso, perdonad, a través del fenómeno, pero no de manera directa e inmediata, sino que para acercarnos a la cosa, a su estructura y encontrar una vía de acceso a ella, debemos distanciarnos, dar un rodeo y realizar una actividad especial. Detente un momentito, por favor. Estamos en un momento estelar del texto, ¿vale? Dice, pero para que el ser humano se pregunte por la realidad, debemos presuponer que existe, ¿no? Y debemos poseer cierta conciencia de que hay algo que es esa estructura de la cosa. Porque si presupusiéramos que la realidad es arbitraria, entonces ¿para qué nos vamos a preguntar nada? ¿Vale? Es decir, precisamente tenemos que suponer que existe una estructura que puede explicarnos lo que está ocurriendo. Es decir, el ser humano debe saber que a diferencia de los fenómenos que se manifiestan inmediatamente, existe algo así como una verdad oculta de la cosa a la que se puede tener acceso a través del fenómeno, pero no de manera directa e inmediata, sino que para acercarnos a la cosa, a su estructura y encontrar una vía de acceso a ella, debemos distanciarnos, debemos separarnos de la cosa, dar un rodeo y realizar una actividad especial. Continúa, Jaume. Esa actividad especial es la propia del quehacer filosófico y científico. Y estas disciplinas representan el esfuerzo sistemático y crítico tendiente a captar la estructura oculta de la cosa y mostrarla adecuadamente y sin tergiversaciones. Es decir, para poder comprender el mundo, primero tenemos que suponer que ese mundo existe, tenemos que partimos de la presuposición de que ese mundo tiene una racionalidad de la que nuestra razón puede dar cuenta a través del análisis del fenómeno y hechos todos esos supuestos, que ya veis que no son pocos, ¿no? Pues tomamos distancia de la cosa, damos un rodeo y ponemos en práctica una actividad especial. Esa actividad especial es analizar el fenómeno en todos sus detalles, todo lo que seamos capaces, dice, en un esfuerzo sistemático y crítico tendiente a captar la estructura oculta de la cosa
a generar ese modelo y mostrarla adecuadamente y sin tergiversaciones. Continúa. Por ejemplo, percibo que una piedra cae al suelo cuando la suelto. Para que me pregunte por la causa de él, hay una razón, una explicación racional. Su repetición en el tiempo me da pie a suponer cierta regularidad, así como la existencia de una ley que lo rige. A esa ley, por definición, no tengo acceso, solo tengo acceso al fenómeno, y por tanto la ley de la cosa es incognoscible. Pero supuesta la ley, puedo construir un modelo que busque aproximarse asintóticamente a la esencia de la cosa, es decir, a la estructura y lógica que subyace al fenómeno. Por tanto, 1. Captamos el fenómeno. 2. Suponemos la existencia de una ley que expresa la regularidad que lo rige. Para 3. Construir un modelo que lo explique. En segundo lugar, otro gran obstáculo que se encuentra el ser humano en su camino al conocimiento proviene específicamente de su manera de estar en el mundo y entrar en contacto con la realidad. La realidad social, al igual que la realidad en su conjunto, solo puede conocerse si se representa como totalidad concreta. Pero a diferencia de la realidad natural, como dice Cauchy, siguiendo al Marx de los, no sé cómo se dice en alemán, Grundrisse y el Capital, la realidad social es una totalidad o sistema orgánico que se autoconstituye, creando y recreando sus propias condiciones de existencia, y donde sus elementos se implican y presuponen recíprocamente, llevando aparejada una autocomprensión del ser humano y de la realidad que, al tiempo que permiten al individuo desenvolverse, le ocultan e impiden conocer la estructura y leyes que rigen la realidad en la que inevitablemente está inserto. En la moderna sociedad capitalista, un sistema social orgánico fundado sobre la división en clases y la división del trabajo, la actividad humana se concibe principalmente en su dimensión manipulativa y utilitaria, como una forma instrumental de relacionarse con la naturaleza, con sus creaciones, con su actividad, con sus semejantes y consigo mismo, que exige del ser humano una autocomprensión como sujeto alienado del producto de su actividad, homo economicus, y de la sociedad como sistema natural. Fijaros, si no teníamos suficientes problemas a la hora de intentar conocer la realidad, cuando nos enfrentamos a la realidad social, nos encontramos ante un fenómeno que es algo que hemos construido nosotros, pero lo hemos construido como comunidad, en medio de las relaciones de poder y de las relaciones de producción y de autogeneración que la sociedad va desarrollando a lo largo de la historia. Es decir, al problema de encontrar la ley del fenómeno, le encontramos todos los problemas ideológicos que trae aparejado el formar parte de ese fenómeno de nuestra propia historia y de nuestro lugar dentro de la comunidad. Dice, en la moderna sociedad capitalista, un sistema social orgánico fundado sobre la división del trabajo y la división en clases, la actividad humana se concibe principalmente en su dimensión manipulativa y utilitaria. Yo no soy un mero ciudadano, el ciudadano Jorge. No, yo tengo una profesión, tengo unos medios de vida, formo parte de una clase social, estoy en una determinada comunidad. Mi actividad humana está dentro de una dimensión manipulativa y utilitaria, como una forma instrumental de relacionarme con la naturaleza, con las creaciones, con su actividad, con sus semejantes, consigo mismo, que exige del ser humano una autocomprensión como sujeto alienado del producto de su actividad. El sujeto no solamente está viviendo en el mundo, sino que su actividad forma parte de la actividad de la comunidad a la que pertenece. En este caso es un homo economicus y también forma parte de esa sociedad inserta en un sistema natural. Continúa, por favor. Así, en la moderna sociedad capitalista, las relaciones de producción y la explicación que la caracterizan son la estructura significativa desde la que se configura y se dota de sentido al resto de esferas y elementos, incluido el sentido y el lugar que debe ocupar el ser humano en el mundo. Por eso, desde el punto de vista metodológico, la pregunta por la realidad social y, consecuentemente, por el modo de conocerla,
obligan a la pregunta por la génesis, lógica y no solo histórica, de esa realidad social y la legalidad interna que rige en su desarrollo y movimiento. Por eso, cuando llegamos a la pregunta ¿cómo puede el ser humano conocer la realidad social?, Cauchy responde conociendo su estructura, génesis lógica e histórica y las relaciones y leyes que la rigen. Y todo ello no por afán docto o académico ni por mera curiosidad intelectual, sino con vistas a una potencial transformación del mundo. Pero para transformar el mundo conscientemente, el sujeto debe previamente ser capaz de reconocerse como creador de sus propias obras, la realidad humano-social, y reconocerse como partícipe y actor en la realidad natural de la que forma parte. Algo que, como veremos, tampoco es tarea fácil. Si creíais que habíamos pasado el último charco, pues tampoco. ¿eh? Bueno, pues ese siguiente charco ya será el jueves que viene. Retomaremos la conversación en esta dimensión manipulativa del ser humano como sujeto alienado y entraremos ya en el punto 2, la realidad social. ¿Os parece bien? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Sí. Bueno, compañeras, Buenas gracias. noches a todos. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas Igualmente. noches. Chao.